audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 30 de junio. El misionero fracasado. Escucha Hechos capítulo 12, verso 12. ¿Cómo se lo presenta Marcos en el libro de Hechos? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos capítulo 12, tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo. Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente ella era adinerada y simpatizante de la iglesia. Fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar, que registra Hechos capítulo 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Escucha Hechos capítulo 13, verso 1 al 5 y 13. ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé? ¿Y cuál fue el resultado? Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5 y 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 13. Habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos capítulo 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo aproximadamente. Juan Marco no es mencionado hasta el versículo 5 y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida, y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado la imaginación que pudo haber motivado su abandono, el esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligro y desafíos. Elena de White indica que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Hechos de los Apóstoles, páginas 139 y 140. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? ¿Qué aprendiste de esa experiencia?